En 1938, porque la historia hay que entenderla, el primer ministro de Inglaterra viajó a Múnich. Y en esa visita, el primer ministro inglés, que su nombre era y su apellido Chamberlain, que es súper famoso por este hecho específicamente, se reunió con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler ya había invadido una parte importante de Europa. Sobre todo, esto estalla cuando invade los llamados Sudetes de Checoslovaquia. Los Sudetes de Checoslovaquia eran la parte de este país donde se hablaba alemán, y Adolfo Hitler, que planteaba que Alemania tenía que tener un espacio vital para poder sobrevivir, que incluía espacio territorial más espacio donde tuviera una cantidad de recursos naturales, sobre todo pozos petrolíferos para su supervivencia, pues planteaba que era su derecho invadir esta parte de Europa. Chamberlain, un pacifista, se reunió con Hitler y firmó unos acuerdos. De estos acuerdos también participó el primer ministro de Francia, Daladier, quien planteó que podía apoyarlo porque significaba que no iba a haber guerra otra vez en Europa. Recuerden que estamos hablando de 1938 y que recién en 1918 había terminado la Primera Guerra Mundial con la firma de los llamados Acuerdos de Versalles, que fueron violados impunemente por Hitler al llegar a la Cancillería alemana en 1933. ¿Qué ocurrió? Estos acuerdos se firmaron en septiembre del año de 1938 y en septiembre, 1 de septiembre del año 1939, un poco menos de un año después, Hitler invade Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. Aquella foto famosa de Chamberlain bajando de un avión y llegando a Londres con un papel en la mano diciendo esta es la paz, pasó a la historia, esa foto que está ahí, pasa a la historia como uno de los bochornos más importantes de la historia de la humanidad. Ese papel, antes que la paz, lo que produjo fue la guerra, y una guerra que mató, mal contados, a más de 60 millones de personas en el mundo, y la mayoría de ellos civiles no beligerantes, que son las principales víctimas de las guerras. Esto fue una lección para Europa, de que Europa no podía descuidarse frente a los regímenes totalitarios. Pues ahora ocurre exactamente lo mismo, increíblemente lo mismo. Sobre todo con las acciones desatadas por el señor Donald Trump, quien es el presidente de los Estados Unidos y que no tiene idea de lo que yo estoy hablando. Nunca debe haber leído un libro de historia, no sabe nada de por qué ocurrió la Segunda Guerra Mundial, y lo que plantea es y piensa es que lo que él prometió en campaña, que en 24 horas terminaba la guerra de Ucrania contra Rusia, él no la va a poder terminar. Y su objetivo principal, que es personalista totalmente, es que con eso él ganaría el Premio Nobel de la Paz. De eso hablamos. O sea, de un individuo que quiere ganar el Premio Nobel de la Paz con un acto tan deleznable, tan contradictorio, tan bajo, como llevarse a un presidente de un país soberano como es Ucrania, que es el presidente Zelensky, al Salón Oval de la Casa Blanca y crearle un ambiente de emboscada para obligarlo a firmar un pacto que no está dispuesto a firmar. No sabía que la fama de buen negociador que pregona Trump de sí mismo es una fama de un negociador chantajista, porque lo que plantea es la capitulación por medio del chantaje de lo que son los derechos de Ucrania a defenderse. Y por supuesto, el presidente Zelensky plantea directamente en el propio Salón Oval que él no va a firmar eso, que esa emboscada no iba a surtir efecto, e incluso fue invitado a dejar la Casa Blanca, bienvenido sea. Porque al final el juego de Estados Unidos en manos de Donald Trump y su grupo es un juego enormemente peligroso y podría llevar a los Estados Unidos a un aislamiento suicida. Se están haciendo un harakiri.
¿Por qué? Porque estos son hechos que ya ocurrieron en la historia. Por eso es que los políticos tienen que estudiar historia. Si usted quiere ser político, lo primero que tiene que hacer es estudiar historia, no ciencias sociales, historia. Porque es cierto que la historia se repite, es una lección para nosotros. Esto ocurrió con China en el siglo XVII y XVIII. China era, aunque ustedes no lo crean, mucha gente ni siquiera lo sabe, la principal potencia comercial y económica del mundo, por encima de todas. El único imperio que en territorio ganaba a China, pero que sin embargo llega a un acuerdo de fuerza con ellos a través de la guerra del opio, es el imperio británico. Por eso era en Occidente. China era el corazón del mundo. Tan es así que la llamada ruta de la seda era lo que comunicaba Occidente con China para buscar productos, y la mayor parte de los inventos de la era moderna fueron hechos en China. ¿Por qué China termina entonces en apenas 150 años de ser un país pobre? Porque se aisló. Pues no hay forma que los seres humanos puedan aislarse y ser exitosos. Usted aprende de los demás y haciendo benchmarking, es decir, imitando lo que los otros hacen bien, usted lo mejora y logra el desarrollo de productos, sistemas, bienes, que todos son apetecibles por otros países y es el centro de la riqueza. Pues Estados Unidos ha decidido aislarse. Yo quiero saber, por ejemplo, si los vehículos que van a construir ahora en Detroit se van a vender solamente en territorio norteamericano. Porque si los Estados Unidos ponen aranceles a Japón, a México o a China por el tema de los vehículos, le van a poner el triple de aranceles para entrar esos vehículos americanos a el territorio de otros países. Es una actitud suicida, es una actitud loca, tan loca como sacar a Estados Unidos de la OMS, Organización Mundial de la Salud, porque no creen ahora en las vacunas, porque un estúpido que pusieron de ministro de salud del régimen de la Unión Americana, apellido Kennedy, que nunca ha puesto el culo en una banca, en una banqueta, en una escuela de medicina, dice que eso produce autismo. De eso hablamos. Hablamos de un gobierno de locos. Y lo que ocurrió en el fin de semana en el Salón Oval de la Casa Blanca es una cosa de locos. La diplomacia no funciona a través de un show de televisión. Eso mismo se lo pudieron haber dicho a Zelensky en forma privada. Simplemente se intenta quedar bien con Putin y el gobierno ruso, que al final, como toda acción trae una reacción, produjo la reacción esperada. ¿Cuál es la reacción esperada? La que produce ayer y habla ayer el primer ministro de Inglaterra. Una reunión de todos los países, incluyendo a Canadá, miembros de la OTAN, excepto Estados Unidos, que lo sacaron, y todos los países, incluyendo a todos, incluyendo a Turquía, miembros de la Unión Europea, que dicen lo siguiente: nosotros vamos a apoyar a Ucrania, ese es un problema europeo, el problema europeo nosotros lo vamos a resolver, y con esa resolución nosotros vamos a impedir que haya una nueva guerra en territorio europeo. De eso hablamos. Hablamos de la ruptura del orden internacional, que incluye lo siguiente, para que lo sepan, porque en mi caso yo sé historia. El orden internacional post Segunda Guerra Mundial es lo que lleva a Estados Unidos a ser potencia mundial. Sin eso no hubiera sido potencia mundial, hubiera quedado aislado de Europa. Lo segundo, dentro de esos acuerdos está precisamente que se acepte el dólar como moneda de cambio a nivel global. Eso no surge de que a alguien se le ocurrió hacerlo. Surge de ganar la Segunda Guerra Mundial y a partir de ahí, a través de acuerdos internacionales, construir un nuevo orden económico mundial liderado por Estados Unidos. Tú te aíslas, te saco de ahí. Tú no te interesa participar, vas para afuera, porque que el papelito verde exista simplemente como moneda de cambio es porque nosotros lo aceptamos. Si decidimos no aceptarlo, se acabó el tema del dólar. Tan fácil como eso. Y lo tercero, ya hubo una sociedad de naciones que destruyó la Segunda Guerra Mundial, que ahora, como plantean salir de la ONU, que se vayan. Salen de la ONU y termina ahí mismo el poder que tiene Estados Unidos sobre una gran cantidad de países, porque al final el aislacionismo a lo único que lleva es precisamente a salir del medio
de lo que son las grandes decisiones de la humanidad en este momento, de un cambio tan profundo que estamos viviendo. Están equivocados. ¿Quiénes salvarán a Estados Unidos? Pues yo no tengo duda de que lo van a salvar. Las grandes corporaciones, que lo van a dejar que individuos medio locos, que ahora están en la Casa Blanca ejerciendo el poder, ejerzan ese poder con las manos sueltas y llevan a Estados Unidos a una caída estrepitosa de lo que es el orden internacional.